Bien, es la invitada de hoy, Teresa Morales. Gracias por venir nuevamente hasta estos estudios. En este invierno les regalo este solcito. De aquí va a salir sofocada. Bienvenida, Teresa. Gracias, Claudia. Encantada de estar en este lindo programa Piedra, Papel y Tinta y contigo especialmente. Muy Gracias. encantada. Gracias, Tere. Ex ministra de Estado de Evo Morales. En el 2019 usted era cabeza del Instituto De la Unidad de Investigaciones Financieras. En ese momento yo era directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras. y antes había sido ministra de Estado. ¿Nos recuerda las Desarrollo carteras? Productivo y Economía Plural era la cartera que yo estuve dirigiendo durante 5 años, casi 5 años. Casi 5 años. Hoy estamos en el debate, la invitamos porque es usted parte de lo que ha sucedido, es una mirada que ha seguido de cerca los hechos después de las elecciones fallidas del 2019. Ha estado en la Embajada de México, desde allí ha acompañado a Adriana Salvatierra a una reunión en la Universidad Católica Boliviana. Una reunión, ¿verdad? ¿Usted estuvo presente en una de las reuniones? Dos días. ¿Dos? 2 días, sí. Adriana fue convocada el día 11, un día después de la renuncia de Evo Morales y Álvaro García. ¿Un lunes? Un día lunes. El domingo renuncian Evo Morales y Álvaro García. Y el día lunes estaba Adriana ya en la Embajada de México y ella recibe una convocatoria de la Iglesia Católica a participar en una reunión en la que se trate la solución, la pacificación del país y la salida a la crisis que se vivía en ese momento en el país. El día 11, Adriana, después de una reunión de quienes estaban en la embajada, se decide que había que asistir a la reunión y se decide que debía estar el Congreso, la Asamblea en ese momento, y Adriana decide asistir. Era una situación muy difícil porque toda la zona sur en la que estaba ubicada la residencia de la embajadora de México estaba pues tomada por lugares en los que había la gente que se denomina pitita. Los pititas estaban haciendo hogueras con llantas, muy violenta la gente, y decide asistir. Adriana fue convocada para asistir a la Universidad Católica. Ofreció el señor León de la Torre recogerla. León de la Torre, delegado de la Unión Europea, recogerla a Adriana y quien ella quisiera para llevarla a la reunión en la Universidad Católica. Nadie quiso acompañarla en ese momento porque, claro, era muy difícil, ¿no?, ofrecer compañía porque podía pasar cualquier cosa. Así es. Yo le dije, Adriana, no puedes ir sola, nadie te quiere acompañar, yo voy a ir contigo, no puede ser que tengas que ir sola. Y yo la acompañé a título de simplemente guardaespaldas o testigo de lo que le pueda pasar. No la podía dejar ir sola, yo decidí ir. Este lunes 11 fuimos. Recuerdo, en ese momento usted era todavía cabeza de la Unidad de Investigaciones Sí, Financieras. sí, en ese día yo no era realmente ni ministra ni nadie de cargo alto, pero sí, yo asistí no como autoridad, sino como compañera personal para cuidarla, ¿Nos recuerda por qué usted estaba en este momento en la Embajada de México? Yo solamente fui porque en el día de la renuncia de Evo estaba en mi casa alojada por Susana Rivero con sus hijos, porque ella días antes, unas 10 o 12 días antes, ya no podía llegar a su casa en Coani porque ella sufría mucho hostigamiento de sus vecinos, ¿no? En las noches ese grupo de vecinos de ese barrio iban con el famoso cacerolazo, le tocaban el timbre, ponían el dedo en el timbre hasta que se queme el timbre, media hora, 1 hora, hasta que se quemara el timbre, le echaban pinturas, le hostigaban, tenían los hijos, en las redes tenían la cara de los hijos, decían que les iban a agredir a los hijos, etcétera. No podía llegar también, Susana. Testimonios de ella misma, ¿no? Susana tenía sí sus hijos sobre todo perseguidos y ella misma no podía llegar.
y habíamos trabajado juntas en varios temas, como directora de la UIF y la Asamblea teníamos el caso de Brecha, algunos otros, y ella no es de La Paz, entonces ella me dijo, Tere, tal vez me puedes conseguir algo cerca de tu casa porque tengo que salir del barrio, ¿no? Y de mi casa. Entonces yo le dije, pero compañera, vente a mi casa. Y se vino unos 10 o 12 días antes a vivir a mi casa con sus hijos. Y estaba pues en mi casa. Y bueno, yo también, como era exministra y demás, era conocida en mi barrio. Alguien me llamó y me dijo, van a ir a tu casa, a quemar tu casa, etc. Y vénganse aquí a la Embajada de México. Entonces, esa es la instrucción. Entonces, el día de la renuncia de Evo, tuvimos que ir corriendo en autos a la Embajada de México, las dos, hasta que pase el peligro, dije yo. Y estábamos ahí, y Adriana fue convocada, en ese momento ¿Por la iglesia? ¿La invitación es de la iglesia? Sí, ella recibió ese llamado, y entonces, pues yo dije, vamos, yo no voy a dejar que vaya sola. Si nadie te quiere acompañar, voy a ir yo. Aunque yo no era realmente importante en el gobierno en ese momento, pero bueno, pues yo decidí ir con ella. Y fuimos, y en ese primer día la reunión no duró más que 15 minutos porque quienes estaban eran toda la gente, estaba el monseñor Scarpellini, unos sacerdotes, estaba Doria Medina acompañado de Roberto Moscoso, estaba Carlos Mesa acompañado de Ricardo Paz, estaba Tuto Quiroga acompañado de Vázquez Villamor, estaba ese señor de la Fundación Jubileo. Juan Carlos Núñez. Núñez, exactamente. Nunca me acuerdo su nombre. Estaba el señor León de la Torre, alguien de la Embajada de España, estaba este señor… Jerjes Justiniano estaba también. Jerjes Justiniano, exactamente, y estaba Villena de la CONADE. Todos hombres, entramos Adriana y yo, y Adriana simplemente ese primer día lunes dijo, estamos con toda la decisión de comenzar esta reunión, sin embargo, para pacificar el país es necesario que cesen las amenazas de muerte, lo quieren eliminar a Evo Morales y necesita salir… ¿El día que usted está contando lunes, corresponde esta foto, Tere? No, esta foto corresponde al día martes. El día lunes simplemente duró 15 minutos, apenas logramos sentarnos un poquito Adriana y yo, y el día lunes no corresponde esta foto fue tomada el día martes. El día lunes simplemente Adriana pidió que habían amenazas de muerte, lo querían matar a Evo Morales y era necesario que se autorice el despegue de la nave de Evo Morales, más bien de la nave de la Fuerza Aérea Mexicana que estaba en el Chapare y que no lograba autorización para despegar. En ese momento, Tuto Quiroga dijo, pero no hay ningún problema, si ese es el tema que impide este diálogo, no hay ningún problema, ¿les parece que procedamos con la autorización? Miró a toda la mesa, especialmente lo miró a Jerjes Justiniano. Jerjes Justiniano hizo así, los demás también asintieron así. El Tuto Quiroga agarró su teléfono, llamó, no puso en altavoz, pero dijo, comandante, sí, soy Tuto Quiroga, es necesario que se autorice el despegue de la nave de la Fuerza Aérea Mexicana que lleva a Evo Morales. Dijo sí, y entonces le dijo, por favor, que despegue, y dijo sí, está autorizado también Álvaro García, Gabriela Montaño, y quien él decide que lo acompañe. Ya, está autorizada a despegar, comandante, gracias, colgó el teléfono y dijo, bueno, Adriana está autorizada a despegar, comenzaremos a dialogar. Y Adriana dijo, no voy a comenzar a dialogar porque yo no sé, en realidad ni sabíamos a quién había llamado, parecía que había llamado a un comandante, pero dijo, no, sí, he llamado al comandante de la Fuerza Aérea, va a despegar la nave. Y Adriana dijo, no voy a iniciar hasta que no aterrice la nave en territorio extranjero. Pero Adriana le dijo, son 2 horas a Lima. ¿Todo esto Tuto Quiroga? Tuto Quiroga le dijo, pero Adriana, a Lima son 2 horas, entonces podemos empezar a dialogar y simplemente adelantar cosas y las 2 horas, y cuando cuando aterrice ya cerramos. No, Adriana le dijo, no voy a esperar que aterrice, si son 2 horas o las que sean, yo voy a salir y vuelvo.
Yo nunca abrí la boca ni ese día ni ningún otro porque yo estaba simplemente ahí como cuidando a mi compañera. Quisiera hacer un alto acá, Teresa, porque este episodio que usted cuenta y que ya Además se ha ratificado por Doria Medina y por el propio Tuto Quiroga, que lo dijo después en CNN y en otros lugares, ¿no? Así es, este capítulo, matices más, matices menos, ha sido de alguna manera ya visto desde distintas perspectivas en los medios y por supuesto en el proceso que hoy nos ocupa. Sin embargo, hay actores políticos esencialmente que afirman que la presencia de Adriana en esa reunión la está involucrando también en esas reuniones extralegislativas, que es lo que se ha criticado repetidas veces, que esta sucesión debía resolverse en el legislativo. Buenísima la pregunta, buenísima la pregunta. De ninguna manera involucran ni a Adriana ni a Susana, que estuvo al día siguiente, en nada extralegislativo. Fueron convocadas a dialogar para pacificar el país con las fuerzas políticas que existían en el país, y la reunión del día lunes y el día martes no tienen nada de malo porque es un diálogo político convocado por la Iglesia en una situación de dificultad y de crisis. Nada de malo. Y te voy a explicar exactamente por qué esas dos reuniones no tenían nada de malo, como lo ha dicho Susana y Adriana en todo momento. La Iglesia convoca a la presidenta del Senado renunciante y a la vicepresidenta de diputados, más bien la Iglesia no convoca a Susana, sino Adriana la convoca al día siguiente, para discutir la salida que tiene que haber, que hay una necesidad de pacificación, para hacer un diálogo, como en cualquier crisis política. No tiene nada de malo la reunión del día lunes y el día martes. No tiene nada de malo porque ha sucedido completamente de manera legítima. Y además ellas, todo lo que se dijo en esa reunión, deciden decirles a todos que van a convocar a reunión de su bancada y van a tomar alguna decisión para someterla a decisión de su bancada, que la bancada va a tomar decisiones y va a asistir a las sesiones. Cuando dice no tiene nada de malo, Teresa, está incluyendo no solamente la participación de Susana todos, Rivero y de Adriana de Salvatierra, todos, sino de todos los que usted acaba de citar. El día lunes y el día martes. El día lunes y el día martes, lo reitero. El día lunes y el día martes no tienen nada de malo. Nada de malo en el sentido de que todos fueron convocados por la Iglesia, todas las fuerzas políticas que se encontraban, el CONADE, que era el que movilizaba gente, el que tenía gente en las calles, Carlos Mesa, que era un candidato que había sido segundo en las elecciones, que decía que había fraude, y qué sé yo, todas las personas que podían tener que ver en la crisis política. Nada de malo la reunión del día lunes y el día martes en las que fueron convocadas las personas para discutir una salida, para discutir una pacificación. Y en ese marco, pues, fue que Adriana dice, están queriendo matar al expresidente, es necesario que salga del país, que autoricen. ¿Qué elementos entonces, tenía? el día lunes y el día martes no tienen nada. Lo que sí tiene un problema serio, primero, es que queda claro que alguien que no era ninguna autoridad da una instrucción a un comandante de Fuerza Aérea. Segundo, es el día martes, ahí cuando quiero llegar. Termina de salir el avión, que durante la noche no encontraba dónde aterrizar, que no hay nada, y finalmente aterriza. El día martes, de nuevo se la convoca a Adriana, de nuevo nadie quiere acompañarla, de nuevo la acompaño yo. Debo decir que yo no articulo palabra, como bien lo dice Doria Medina, burlándose de mí. Dice la señora, no sé para qué va porque no abre la boca. Yo les dije desde que entré, incluso se rieron de mí porque soy pequeñita y digo, yo he venido aquí a cuidar a mi compañera, soy su guardaespaldas. Y se ríen de mí porque yo además era más gordita antes y yo digo, ¿qué clase de guardaespaldas soy yo? Pero bueno, no había quien la acompañé yo. Yo solamente estuve ahí sentada y además le agarraba el celular para que cuando sonara no le incomodara y le pasaba el celular. Sí. Eso era todo lo que hacía en la reunión. El día martes llegamos de nuevo a la reunión, como ella, que honró su palabra. Cuando le dijeron, va a volver cuando aterrice el avión, voy a volver. Es su palabra, Adriana, es mi palabra. Volvió efectivamente al día siguiente. Y esto quiero que quede bien claro en este programa, porque además ya lo dije cuando me citaron a declarar en el caso Golpe 1,
en la fiscalía. La fiscalía me llamó y cuando dije el día martes, ¿qué sucedió el día martes? Me preguntó la señora fiscal. Y yo dije, el día martes, el señor Carlos Mesa le pregunta a Adriana. Esa sí es la fotografía. Esa sí es la donde reunión, está pero en Susana la primera Rivera. parte de la reunión, en la que no está todavía Susana, el señor Carlos Mesa, que está sentado a la derecha, un poquito a la derecha, está frente a Adriana, le pregunta, Adriana, ¿usted ha renunciado? Y Adriana le responde. ¿Es Carlos Mesa quien Carlos Mesa le pregunta, Adriana, ¿usted ha renunciado? Y Adriana le contesta, he renunciado a la presidencia del Senado por medios de comunicación y se ha reflejado en las redes sociales. Pero no he renunciado por escrito y no he renunciado con mi renuncia escrita y firmada, porque no he podido llegar a la Plaza Murillo y tampoco he podido entregar en la asamblea mi renuncia. Y entonces ahí Carlos Mesa le dice, pero bueno, haciéndola mediante los medios de comunicación, su renuncia ya es válida. Y Adriana le dice, no. La norma dice que mi renuncia es válida solo cuando yo la entregue escrita y firmada. Mi renuncia solo es válida si yo la entrego escrita y firmada, le dice Adriana. Y Carlos Mesa le dice, entonces será solamente válida cuando la entregue escrita y firmada. Sí, eso dice la norma, le dice Adriana. Entonces, ¿cómo se procede luego? Le dice Carlos Mesa y ella le dice, cuando yo entregue mi renuncia escrita y firmada, se tiene que convocar a una sesión del Senado y una vez comprobado el quórum, se instala la sesión y instalada la sesión se considera mi renuncia y si ha renunciado mi vicepresidente, el senador Medinaceli, y se tiene que considerar mi renuncia y la renuncia de Medinaceli. Una vez aceptada o rechazada, pero aceptada mi renuncia, se recompone la directiva de la Cámara. Se vota y se recompone la directiva bajo voto. Se recompone con que presidencia y vicepresidencia corresponden a la bancada de mayoría, que es mi bancada. Algún colega del MAS le explica. Perdón, aquí ya estaba Óscar Ortiz. Entiendo que en algún momento se le llama para preguntarle. No estaba. Esa pregunta le hace y le responde. Entonces entran en esta pregunta, aclaración. ¿Y quién convoca? Puede convocar cualquier persona de la directiva que se encuentre en La Paz, etc. Y así van entrando en el detalle del reglamento. ¿Esto está escrito dónde? Está escrito en el reglamento. A este momento, ninguno de los que estaba en la mesa, que son los mismos que te acabo de decir, ninguno que estaba en la mesa era parlamentario. Vázquez Villamor había sido parlamentario, pero mucho tiempo antes, y él no daba cuenta de lo que más o menos asentía con la cabeza, que yo me acuerdo, no daba cuenta. Entonces eso le decían, ¿dónde está escrito eso? En el reglamento de la Cámara de Senadores. ¿Es igual en diputados? Sí, es igual en diputados. O alguien le preguntaba, ¿y en diputados? Bueno, en diputados ha renunciado Víctor Borda, entonces tiene que ser el mismo procedimiento. Sí, exactamente igual. Si Víctor Borda hiciera llegar su renuncia por escrito, tendrían que hacer exactamente. Entraron en ese debate y daban vueltas sobre una y otra aclaración menuda. Cuando yo aceptan mi renuncia, se emite una resolución camaral, etcétera, ¿no? Hay detalles ahí. Y cuando se nombra una nueva directiva, se emite una resolución camaral, qué sé yo. A todo esto, claro, ella era más o menos como, qué sé yo, pues la que sabía, y todos preguntaban a la que sabía y ella aclaraba. Y dan vueltas y van discutiendo, y claro, se dan cuenta, dicen, de nuestro lado no hay quien le contradiga, más o menos, ¿no es cierto? Ella va diciendo cosas y nadie le puede discutir porque ella solo conocía el reglamento. Pero a lo que yo voy, bueno, te termino de decir, Sí, ahí sí. aparece la idea de ellos de que dicen, bueno, de nuestro lado no hay ningún parlamentario. Se miran todos y dicen, claro, ¿qué tal? Dicen, medio que cuchichén, dicen, lo llamaremos a Óscar Ortiz o alguien. Alguien dice, creo que Óscar Ortiz está en La Paz. Lo llaman y dicen, sí, dice que está cerca, entonces que venga, dijeron ellos, para que discutan el procedimiento parlamentario.
porque a todo esto daban vueltas y claro, todo era que había que aceptar la renuncia de Adriana, y aceptando la renuncia de Adriana se tenía que convocar a sesión y poner a otro presidente de senadores, etcétera, etcétera. Viene Óscar Ortiz al tiro porque parece que había estado cerca y Adriana dice, bueno, entonces yo también convocaré a Susana Rivero, que también debe estar por aquí cerca, y Susana pues ¿Qué también… hora era? Ahí, realmente no tengo, esos días no tengo mucha idea de la hora, Ujú. no sé qué hora era, pero aparece Óscar Ortiz y relativamente rápido también aparece Susana. Y todavía dicen que se reúnan los parlamentarios un ratito entre ellos y vean bien qué puede pasar. Y efectivamente había una salita subiendo unas gradas, se reúnen ahí los tres, Susana, Adriana y Óscar Ortiz. Ortiz. Unos 10, 15 minutos y luego entran los tres y claro, vuelven a hacer todas las preguntas ya en presencia de Óscar y de Susana. Y más o menos, pues lo que dice el reglamento dice y todos saben. Y claro, dicen toda la misma cosa, preguntan ambos y entre ellos igual se aclaran entre ellos. Bueno, el reglamento es pues el reglamento y además Adriana lo tenía en su celular y se aclaran entre ellos. Daban vueltas sobre lo mismo, es tener una reunión bastante inútil. Porque además, como ha renunciado Evo y Álvaro, en el Pleno hay que considerar la renuncia de Evo y de Álvaro, etcétera, y daban vueltas sobre lo mismo. Y era así, la reunión daba vueltas. Entonces, por último, Carlos Mesa pregunta, ¿y ustedes aceptarían que sea Yanine Áñez? Y entonces Adriana le dice, yo no sé por qué preguntan, si por lo que sé la señora Áñez ya era el martes, está caminando, está moviéndose en la cápsula presidencial, porque a todo eso, todo ese grupo Ujieres, toda la gente ya estaba reportándole a Adriana que la señora Áñez estaba ya en su despacho de presidenta, ¿no? Había entrado a su despacho, estaba moviéndose y ya se sabía que estaba en la cápsula. Hasta ahí hablo de esa sesión, pero ¿a qué quiero llegar? Cuando Carlos Mesa el día martes, a primera llegada, cuando Adriana todavía ni se había sentado, le dice, ¿usted ha renunciado? Y Adriana le dice, he renunciado por medios, pero todavía no he presentado mi carta de renuncia firmada y le pregunta, ¿es válida? Pero habiendo renunciado por medios, ¿ya es válida? O sea, ya… Y ella dice, no, mi renuncia no es válida, todavía hasta que yo presente mi renuncia. En ese momento, Carlos Mesa, que era el único realmente importante en esa reunión, porque era el candidato que decía que le habían hecho fraude, era el candidato que tenía la autoridad. En ese momento, Carlos Mesa tuvo en sus manos la posibilidad de decirle, Adriana, usted es quien manda la Constitución que sea sucesora. Convoque a usted a elecciones en 20 días. Adriana, antes de Navidad tendremos elecciones. Ha renunciado Evo y Álvaro. Usted convoque a elecciones. La Constitución manda que usted lo haga. Antes de Navidad tengamos elecciones y cerremos esta crisis. ¿Sabe por qué? ¿Sabes tú por qué? ¿Sabes tú, Claudia, por qué no lo hizo? Y ahí viene el delito. Ahí viene por qué hay que juzgar a los autores intelectuales. Porque lunes y martes no hubo nada de malo. Todos fuimos ahí, todos fueron ahí con buena fe de arreglar las cosas. Pero el día 10, un día antes, había habido una reunión. Carlos Mesa no pudo hacer eso porque el día antes habían pactado con Yanine Áñez. Porque al salir el día martes de la reunión, cuando ya Adriana y Susana dijeron, bueno, no hay nada más que decir, estamos dando vueltas en círculo, nos vamos a ir y vamos a hablar con nuestra bancada. Y al pararse, Doria Medina dice, hagan las consultas rápido porque vamos a aplicar nuestro plan B. Y él mismo lo reconoce. Él mismo lo reconoce en la televisión después. Cuando yo hablo y digo, se ha dicho, Doria Medina ha hablado de un plan B al salir, y cuando la periodista en un canal le dice, ¿ha hablado usted de un plan B? Sí, ha hablado de un plan B. ¿Cuál había sido el plan B? Recién nos enteramos después, no ese día martes, mucho tiempo después.
un día X en que una periodista habla con Waldo Albarracín y dice, un ratito, quiero contarte, el día 10 nos hemos reunido en la Universidad Católica, tales y tales y tales. Y ese día hemos dicho que sea Yanina Áñez. Cuando había renunciado antes, Evo, día 10 renuncia Evo. Esto es antes de la reunión 1 y 2 en la que participan con Adriana. Adriana el día lunes y martes se reúne de manera correcta y justa, convocadas por la Iglesia a pacificar el país, y correcta la reunión, y quienes estuvieron ahí no cometieron delito alguno. Eso se hace en todas partes del mundo. Pero el día antes se habían reunido un ratito después de la renuncia de Evo. Estamos hablando del mismo domingo 10. El domingo 10, un poquito después de la renuncia de Evo, se han reunido en la Universidad Católica, los mismos actores, excepto Adriana, Susana y yo. Ellos mismos han decidido que sea Áñez, sabiendo que no era ella la llamada por sucesión constitucional, como bien lo demuestran en el caso Golpe 2. La llaman por el teléfono del asesor de Carlos Mesa, señor Ricardo Paz. Conectan con ella en su casa en el Beni. ¿Está afirmando, Teresa, que esa llamada es el domingo? No, yo no. Lo afirma la propia Áñez en su declaración del caso Golpe 1. Ella dice, estaba yo en mi casa en el Beni. Me llama Ricardo Paz, me ponen altavoz. Estaban en la Universidad Católica como a las 6 de la tarde, incluso le pone hora. Y dice, me ponen en altavoz. En esa reunión se encontraban el monseñor Scalpellini, el señor Waldo Albarracín, el señor Tuto Quiroga, el señor Jerez. Todos esos estaban el día 10, Claudia, sin nadie del MAS. Es más, el día siguiente, cuando sí nos convocan, no teníamos idea de que hubo esa reunión el día antes. Adriana y Susana jamás supieron, nos enteramos un día que Waldo Albarracín, después, cuando ya estaba la Yanina Áñez mucho tiempo, cuando habla con la periodista, la señora Galindo en un programa, déjame contarte, lo bueno de todo esto es que son buenos fanfarrones los golpistas. Y déjame contarte, es que el día 10 nos hemos reunido y hemos decidido que sea Áñez. Lo más apegado a la Constitución, dice Waldo como Albarracín. Waldo Albarracín, lo más apegado, no hay pues más apegado, o es constitucional o no lo es. Lo más cercano a la Constitución. Y después de esto, todavía nos asombramos más, las tres, cuando el día en que cae presa la señora Áñez, hace su declaración frente a Fiscalía, y ella recién dice la verdad de lo que le ha pasado. Estaba en su casa la señora Áñez en el Beni, no estaba en ninguna parte de La Paz. La llama Ricardo Paz. ¿Quién es ese señor Ricardo Paz? Legislador. ¿Qué es? La llama de su teléfono, le ponen altavoz y le hablan entre todos. Y Ricardo Paz le dice, ¿usted quiere ser presidenta de Bolivia? Y le dice, sí, si es por salvar a mi país, con el mayor gusto voy a ser presidenta. Véngase pues a La Paz, tome el primer vuelo. Llega a La Paz y la esperan pues los militares ya, y la ponen a un helicóptero presidencial que la llevan al colegio militar, que la traen para acá, ya la llevan a reunirse con Camacho en un hotel, a la Academia de Policías, la llevan a la Plaza Murillo, da su conferencia, bla, 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 y es todo lo que dicen en el golpe 1, en el golpe 2, y finalmente de a un lado, de a otro, no cumple ni con quórum, ni con nada, y finalmente se pone la banda y se autoproclama presidenta. ¿Quiénes son los que se reúnen el día 10? Los autores intelectuales de lo que ella materialmente después realiza, se autoproclama. Porque si no, lo correcto era, si esa reunión era auténticamente ingenua y no pecadora, el día martes, cuando Adriana le dice, no he firmado mi renuncia, lo correcto era que Carlos Mesa, el que había sido candidato y dijo, me han hecho fraude, ese rato debía decirle, usted es la sucesora por constitución, Adriana, haga el favor al país, no firme esa renuncia y convóquenos a elecciones y pacifiquemos el país. Antes de Navidad haremos nuevas elecciones. Yo estoy seguro que voy a ganar porque me han hecho fraude. Hagamos elecciones, Adriana. La Constitución manda que usted lo haga. Antes de Navidad, hagamos elecciones. ¿Por qué no lo dice? Porque el día antes, su brazo derecho la había comprometido a Áñez a que se venga y por Fuerzas Armadas y Policía
Y ese era el plan B, del que Doria Medina nos echó en cara, como él siempre es bastante bocón. Al cerrar la reunión nos amenazó, más o menos, dijo, no, pónganse de acuerdo, o sea, hagan quórum o no hagan quórum. Mejor hagan quórum porque igual la vamos a poner de presidenta. Ese era su plan B. ¿Por qué? Porque el rato que estábamos en esa reunión ya habían solicitado la banda presidencial, ya el dispositivo militar estaba listo, ya habían puesto la cápsula presidencial, y ya la señora Áñez estaba en el despacho de Adriana. Salimos de ahí, cuando ya salimos y llegamos a la embajada, a la Residencia de México, llegamos y en poco ratito más la señora Áñez se estaba autoproclamando. Entonces, realmente, la señora Áñez ha sido autora material, pero los autores intelectuales fueron los que sí cometieron delito el día 10. El día 11 y 12, la reunión fue totalmente legítima, pero el día 10 fue el delito de conspiración que se ha acusado en el caso Golpe 1. Si no, entonces lo correcto de un señor con verdadero apego a la Constitución era decir, si no han hecho su renuncia. Además, por lo demás, en esa reunión nadie le preguntó a Susana si ella había presentado su renuncia, porque la sucesión constitucional es vertical. Presidente de diputados, presidente de senadores, presidente de diputados, dice la Constitución. Si tú vas por lógica, vicepresidente de senadores, Medinaceli, vicepresidente de diputados, Susana Rivero. Susana no había renunciado, Susana renunció hasta después de que Áñez se había autoproclamado, como bien lo ha dicho aquí, creo que también. Entonces, esa sucesión estaba primero Susana Rivero, mucho antes que Áñez. Pero en esa reunión nadie le preguntó, todo lo tenían planificado, hasta el grado que al final de la reunión incluso se le preguntó a Adriana y a Susana si estaban de acuerdo con que Áñez fuera presidenta, y Adriana les dijo, yo no sé para qué preguntan si Áñez ya está en mi despacho. Entonces, está todo claro, y lo que quería venir a decir cuando me invitaron a este programa era precisamente eso, que la autora material hoy está con sentencia. Pero hay mucho más que decir. Los autores intelectuales pecaron, delinquieron el día 10, poco tiempo después de la renuncia de Evo. Y de hecho, falta conocer hasta mañana el texto completo de la sentencia, los recursos en Bolivia que todavía se puede presentar antes de que se pueda interpelar a cualquier instancia internacional. ¿Por qué pongo en la cadena todos estos pasos? Porque hay cuestionamientos, comenzando por el líder de Comunidad Ciudadana y ex candidato Carlos Mesa, a otros actores políticos que critican a la justicia, y lo dijo ayer la legisladora Andrea Barrientos, que sí hubo un golpe del MAS al sistema judicial. Teresa Morales, queda pendiente esta misma pregunta que yo le hacía al abogado Thomas Becket. Se está cuestionando muchísimo la justicia, me llama mucho la atención la crisis. Por supuesto que hay declaraciones políticas de muchos lados. Me preocupa que se le quite legitimidad a procesos que ya tienen una sentencia y que, como dijo la legisladora de Comunidad Ciudadana, ya no importan los actores políticos, vienen por ti. Mañana, si saliste con una pitita a bloquear, mañana te pueden encarcelar, porque es como está actuando el MAS, que ha dado un golpe al sistema judicial. Vienen por ti. Me preocupa la falta de legitimidad de la justicia. ¿Cómo hacemos para que tengamos procesos, sentencias, justicias que sean reconocidas por un conjunto, y que la polarización no jale solamente las lecturas políticas, sino que terminen jalándolo todo, ¿no? Todo se mira a partir de dos polos que están muy lejos de encontrar un punto en común, desde las visiones políticas hasta, qué preocupante, hasta las sentencias de la justicia. Sí, es una preocupación realmente, ¿no? Porque todo lo que hace la justicia desde décadas atrás es una cosa terriblemente cuestionable, ¿no? Porque todos somos, pues, en nuestras familias, en toda nuestra vida, tenemos casos en los que los jueces, por un soborno,
por alguna presión, se prestan a tomar decisiones injustas. Entonces, claro, cuando hay alguna de estas cosas, es fácil decir, bueno, claro, se han prestado a una presión política. Entonces, durante todo el gobierno de Áñez nos han hecho unas injusticias terribles esos jueces. Entonces, para ellos también es fácil decir, claro, ha sido presión del MAS. Yo tengo una convicción personal, ¿no? No son instrumento político del MAS, porque en ese caso sería pues muy fácil, para comenzar, y yo estaría sin alerta migratoria ahorita. Yo estoy con alerta migratoria y soy del MAS. Y a mí ningún juez me ayuda ni nada. Me han perdido el expediente. A mí que me diga la senadora Barrientos qué puedo hacer. Porque los jueces son así, solo responden al dinero. A mí me han chantajeado los jueces después de haber ganado Luis Arce elecciones. Me han pedido plata para librarme de la persecución judicial que me ha hecho injustamente el gobierno de Áñez, un fiscal a la orden de Murillo. Entonces, los jueces, y bueno, la mayor parte de los jueces y fiscales, porque habrá seguramente alguno que no, responden pues a la presión del dinero principalmente. Y en muchos otros casos eso se demuestra. Y es pues corrupta la justicia. Es verdad que ¿quién puede decir que no? ¿Alguien puede decir que no? ¿Verdad? Hay quien dice Son que penales, la pues, justicia los es independiente, pero independiente de definir por dónde van en función de los Claro. gobiernos y Pero claro, de las cantidades de dinero también, lo que complica todavía más estos procesos claro, de los que estamos hablando. no podemos decir que los jueces pues no reciben dinero. Yo en lo personal creo que las presiones políticas son muy pequeñas en relación a quien paga miles de dólares por alguna cosa. Entonces, ¿Estaría de acuerdo entonces con lo que se ha dicho en Comunidad Ciudadana, En este esencialmente de reformar? Primero reformemos la justicia antes de pasar a cualquier... no, porque es muy conveniente, pues, cuando a ti te van a procesar, entonces, primero hay que hacer la reforma judicial. No, pues, el señor Mesa lo estoy diciendo. Él tuvo en sus manos hacer una sucesión constitucional. Lo que han hecho está clarísimo. La señora Áñez no estaba en la línea de sucesión. Está tan claro como el agua. Y justo ahorita quiere hacer la reforma primero. Hay pues que hacer una reforma. Y no es el gobierno del MAS el único que tiene la justicia como la tiene. La heredó así. Hace 20 años, pucha, a mi papá Manuel Morales Dávila lo han metido en la cárcel teniendo más de 60 años. No correspondía. Lo ha metido el GONI. Un ministro de gobierno que lo metió estando viejito. ¿A quién te podías quejar? Entonces eso está así hace décadas. Le van a echar la culpa al MAS de eso y justo ahorita que le toca procesar a Carlos Mesa por una violación gravísima a la Constitución, por nada más y nada menos que un delito de lesa humanidad, que es el más grande de delitos por masacres y genocidios. Justo ahorita hay que reformar primero la Constitución, por favor. Gracias. Hay un niño al que han violado, hay muchas cosas importantes que ver, pero justo ahorita nos da la gana de pedir primero la reforma. No, hay violaciones serias a la Constitución que hay que detener aquí y en la CIDH y en la Corte Penal. Eso es importante hacer. Por supuesto que hay que reformar la justicia, cuanto antes, coincido con ellos. Pero no es el motivo por el cual primero haya que hacer eso y no sancionar. Eso creo, está bien, hay que reformar la justicia, pero también hay que hacer justicia. Porque se encata y se acaba, como lo dice el titular de Hoy de la Razón, es importante. Y el informe del GIEI, también llama a hacer justicia, una justicia urgente. Que hoy con el gobierno del MAS también está tardando. Hay muertos, hay gente que ha perdido seres humanos. No hay nada más urgente que eso. Gracias, Teresa Morales, por estar acá en el programa. Encantada, y Claudia. esperamos continuar con este diálogo y el esclarecimiento para la historia, para el país.